Esta es una ciudad muy bonita y yo hago investigación en el cardiovascular. Originalmente soy de Perú. Soy también uno del equipo de 6 doctores que soy hispano. Y es importante para nosotros que estamos también en la comunidad. 20% de latinos hay en Estados Unidos, 6% solamente doctores de origen latino. Diciendo eso, estoy aquí para ayudarlos a ustedes para decidir si van a ir a investigación o otro tipo de estudio. Espero que esta conversación les ayude a decidir qué quisieran estudiar. Básicamente les quiero decir que tienen que disfrutar el viaje. Yo vine desde Perú, fue un camino largo. Para mí, todos tenemos diferentes caminos y diferentes maneras como a tener nuestros retos. No se concéntrense en la jornada, en caminar, en cómo va a ser la travesía, los retos con los cuales se van a encontrar. Pero esos retos los van a vencer ustedes. Ese soy yo cuando era un bebé. No tenía pelo. Eso es Lima. Yo salí de Lima, Perú. Voy a ir unas semanas, voy a ir otra vez a Perú. Ahí mi mamá y yo cuando tenía un poquito más de cabello. Básicamente, cuando estás en cualquier punto de tu jornada, siempre tienes que acordarte de dónde tú vienes. Tienes que tratar de estar conectado con ese. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen relación con la comunidad hispánica, tu mamá, tu papá, otra persona. Siempre tienes que estar conectado con tu comunidad para ayudar a tu comunidad lo más que tú puedas. Ahí está Lima. Yo soy de Lima, Perú, la capital, cerca del océano. Ahora estoy viviendo en Nueva York, en el Bronx, y no veo el océano. Estas son mis estudios que yo tenía, mi educación básica en Perú. Ahí van a ver mucha gente y una de las cosas que es más importante para ustedes saber es que la gente que ayuda, la gente que te ayuda a tener conexiones, conexiones que estas fotos son importantes porque mi abuelo, él, él era un cirujano ortopédico. Claro que siempre él hacía cirugía con mi tío y que mi tío también es cirujano. Mis primeras fotos son de que yo había sido expuesto. Yo fui a otro tipo de doctores, pero fue muy importante la influencia de mi abuelo. La vida les va a dar diferentes retos y lugares donde van a ir. Pero lo único que ustedes pueden modificar es cómo tú te enfrentas a esas cosas. Hay muchos diferentes caminos, pero una de las cosas que son importantes es siempre tiene como una cadena, como una
especie de personas que están a tu alrededor trabajando. Pero es bueno tener gente que está a tu alrededor que te pueden sostener. Esas son en las fotos. Esas fotos son bien especiales para mí. Son de diferentes países. Algunos son de Perú, otros son de España, otros son de aquí, de Estados Unidos. Todos ellos han sido importantes influencias para mí. La primera, el hospital donde yo trabajé y uno de los hospitales más viejos de Perú. Y la otra parte era donde hice un internado. Es importante que se ve. Yo empecé la escuela cuando tenía 17 años, así como ustedes, algunos de ustedes. Empecé a los 17, terminé la escuela de medicina cuando tenía 24 años. Y también hay muchos retos. Hay muchas cosas que tuve que enfrentarme en el internado. Venir aquí a Estados Unidos es diferente camino. Tienes que pasar exámenes. Tienes que hacer experiencia en diferentes cosas. Vine aquí. Tuve que ir a Chicago, Iowa. Tuve que ir a diferentes estados. Fue algo que pudo, que mi familia pudo, pero esa no es la realidad de todo el mundo. Y también, por supuesto, en esos tiempos, cuando estaba estudiando y estaba tratando de llegar aquí, pasé el primer examen. Y entonces traté de tomar otro examen que se llaman que era clínico y era en inglés. Yo estaba muy nervioso. Ahora estoy hablando con ustedes. Que yo estoy haciendo, sí, you're doing good, estoy haciendo bien. Pero ese examen no lo pasé. Fallé en ese examen. Y me acuerdo los 3 puntos que era uno, era conocimiento, era que un poco de conocimiento, después otro de cómo comunicarme y también fallé, y entonces fallé en la proficiencia en inglés. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero me puedo comunicar bien, pero no muy bien en inglés, pero no podía conectar. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que va a haber momentos en que vas a fallar, pero está bien, yo estoy aquí. Puedo ir a hacer medicina y cardiovascular. Vas a tener muchos retos y a veces vas a fallar, pero van a pasar muchas cosas, como fallar en un examen. Especialmente cuando venís de otro país y tenés que comprobarte que no conoces el sistema. Y va a pasar. Lo único que tú puedes saber es cómo tú te enfrentas a esos retos, cómo puedes superar eso. Esa es una de las cosas. Yo conocía gente que cuando fui ahí a ACC, había gente que estaba en otros lugares. Conocí a un embajador y todas estas personas importantes, todos han fallado en algún momento. Todos nosotros en un momento vamos a fallar. Lo único que tú tienes que saber es que continúes siguiendo hacia tu meta. Eso es algo que quiero que tú mantengas más importante. Lo más importante es que sigas, que continúes. Entonces yo estaba, después que perdí el primer examen, traté de tomar el segundo examen. Estaba triste, no voy a ir a Estados Unidos, no voy a estudiar, no quiero. Y entonces vino la pandemia
y pues me mandaron, me eliminaron del grupo. So, aún peor, perdí el examen, no podía tomarlo otra vez por la pandemia y tenía otro examen que venía, que era de conocimiento y era el otro examen que tenía que entrar para poder estar en Estados Unidos. Este nivel representa, ¿tú crees que representa mucho 200? It's a lot, 200? Ya, It's a big number, low number? es un número grande el 200. Yeah, it seems to be a big number, right? Es un número grande, pero ¿saben In qué? Peru, En we Perú, had just 200 ventilators when the pandemic hit. cuando tuvimos solamente 200 So it pe- was respiratorios, para aparatos respiratorios para la población en Perú. Y yo, siendo un doctor ya en esa época, yo estaba tratando de decir la realidad, ¿no? Con solamente 200 ventiladores para los respiradores para los pacientes y cómo yo podía enfrentarme a la muerte. Fue muy triste porque la población de Perú es mucho más grande que eso. Y esa es otra cosa. Yo era, I think one exam. ya había perdido un examen, estoy en Perú So y entonces me tenía que probar a mí mismo. that's the situation. So era un lugar, difícil. So the SBH, my hospital, So el hospital SPH tenía, para que ustedes se den una cuenta, en Perú solamente había 200 ventiladores para la gente que estaba en coma, pero aquí en el hospital donde yo trabajaba había 200. So, imagínate, mi hospital tiene 200 ventiladores, que es más de lo que tiene el país mío entero. Mm, also, of course, when I was training, I decided at the moment I will talk about that in the next slides. But I decided to go to the jungle because También decidí, entonces, cuando estaba estudiando, so ir también, I decided to go to the jungle because, decidí ir a you la, know, a you la prevent the jungla. COVID and then get the disease to them. So I decided to go far away from So, decidí ir a la jungla. Estaba en I Lima decided to move to the jungle for that is y me mudé a la jungla de Perú. different situation for me. Real Una different. situación diferente para mí. Always was Fue la primera vez que me fui de casa. Yo siempre crecí en casa, estuve en mi casa y, y solamente me movía en el área de 2 kilómetros. Ahí estaba mi escuela, ahí estaba mi familia. Esta es la primera vez que me encontraba con algo. Esto me dio también la fuerza para cambiar o para enfrentarme también a este cambio tan grande de venir a Lima, de Lima a Nueva York y dejar mi familia, the problems, but also the solutions. los problemas y las soluciones. Tú tienes que tratar de mirar al problema y también mirar hacia atrás si que era esto bueno o era esto malo. La mayoría de las cosas que tenemos es algo que nos va a ayudar a crecer. En cualquier momento cuando te enfrentas a un reto, acuérdate, quédate calmado, confía en Dios que algo va a suceder, algo bueno va a suceder, You will overcome them. que lo vas a poder soportar. I think that also I was going to talk about how Yo quería hablar también de cómo son las cosas en Perú, en lo que está en la derecha, la espalda, el área lumbar, very real of that. And you have a needle going y tienes una aguja que entra ahí. and then usually what we do is that Por lo general lo que hacemos, tratamos de medir la presión del fluido cerebral. in Peru, En here Perú we use this kind of usamos, is barometer. It's called. son barómetros que miden la presión. Peru, we En used to Perú use just catheters. solamente usábamos los catéteres que los ponías.
en la área nuclear y a eso medía la presión. That's the way that we. Esa era una manera que lo hacíamos en Perú. The good things about Lo bueno those who have lived like in the Hispanic community in general, that we are really creative. So es que cuando tú vives en nuestros países tienes que ser siempre bien creativo. resources. Cuando no tienes la fuente, nosotros tenemos que ser los que creamos para nuestra comunidad. Tenemos que siempre tratar de acordarnos de eso. Nuestra comunidad está caracterizada por la creatividad. En toda América del Sur se han encontrado muchos problemas, pero siempre los podemos superar. Aquí también, tú naciste aquí en los Estados Unidos, habla con tus padres, aprende de ellos, de los retos que ellos tuvieron que sobrellevar, cómo ellos se enfrentaron en esos retos en el pasado o en su país. Eso sí es importante, por eso es que quería mostrarles esto. That's already. Esa es una de las fotos, ya hablé de la cirugía con mi abuelo. He already passed away before the pandemic. Yes. Él falleció antes de la pandemia, Basically, no tuvo que ver ninguna de esas cosas. Este fue el Hospital 2 de Mayo, un lugar de mucha pobreza que parece como el de donde estoy practicando ahora, de Bronx. La única diferencia es que aquí tenemos más productos médicos para poder ayudar, pero la gente que estamos ayudando es la gente que está más pobre y que necesita más. Pero y aún si tú no vas a los lugares donde hay mucha pobreza, siempre vas a estar envuelto en la sociedad. Desde tu punto de trata de ayudar a tu gente y cambiar I have a lot of people positivo. Tengo muchos pacientes que solamente hablan español, solamente que hay muchos que nacieron aquí que hablan español e inglés, one relative. pero tienen un pariente que no habla nada de inglés. There you are. Ahí estás tú. You need to Tú tienes que, si no has hecho eso todavía, tú tienes que speak with your habla con tus padres, aprende tu idioma, un poco de español, porque van a ver tu apellido, que si tu apellido es hispano, pero tú no hablas nada de español, solamente hablas inglés, y eso es mucho problema, porque te van a hacer preguntas en español. sometimes we Y a veces no, y no that's estamos, okay. está bien, no es algo, pero que es bueno que aprendan. Get involved because Tratan de envolverse y aprender el español. it's not Es bueno saber dos lenguajes, right open. pero también te va a abrir los ojos. Yo aprendí alemán después que fui a la escuela médica, Even job learning, right? solamente aprendiendo el lenguaje me hizo pensar diferente y ver otra perspectiva. Entonces, si tienes la oportunidad y tú tienes las raíces ya, The resources that are your y, partners. y tus padres que te pueden ayudar, habla con ellos. Pregúntale acerca de lo que ellos pueden, lo que tú puedes aprender de ellos. I graduated. I did really well when I was in undergrad. Me fue muy bien en la escuela de medicina, Prize to win and everything, but every time that you win a prize or you pero cada vez que tú ganas un premio o algo, una beca, te dicen, ¿qué vas a hacer con esto? life, I'm trying to do that, Tú tienes que ver cómo tú vas a hacerlo. trying to impact or to change your Trata de cambiar tu perspectiva. Es por eso que estoy aquí. and that's the thing. Every Y time lo you otro get es a que cada vez que te dan un premio o una recompensa, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Por qué te lo dieron? Piensa cómo tú vas a dar para atrás a la comunidad algo que te han dado a ti. Y si o te quedas solamente con el título o un trofeo y para solamente ahí, para que, really bad shape in 2 or 3 years. para que esté ahí, pero no te hace nada. So, All of us were really happy to end the year.
of internship that was the last Fue muy importante para mí terminar el internado, el último año de escuela. Germany. She's doing Una de esas compañías está en Alemania. El otro está, it's another doctor, Roberto. he's a neurologist. He's going Él to es un Stanford. neurólogo y está en Stanford. So yeah, all of them they Wow, todos ellos han places. ido a diferentes lugares. So I mean, if you have like or Si you're tú trying estás tratando de entrar en una escuela o algo, siempre acuérdate que hay muchos caminos. No te estreses a dónde vas a ir. Disfruta el camino. so everything goes to an end. Todo va a un final. That's the next step. Y ese es el extra After paso. Después de la escuela, tuve que aprender alemán. No sabía si quería venir iba a Estados Unidos here's what I was trying to o, do, and it's okay. o Alemania. Y por un año estuve un poco confundido lo que quería hacer. Y eso está bien. Ustedes también. Terminan la escuela. Ya a lo mejor decidiste qué es lo que vas a hacer, pero en el camino puede que te cambies de mente y está bien, tú puedes cambiar. Yo sé, conozco mucha gente que empezaron medicina conmigo y después dejaron medicina y ahora son hombres que hacen muy grandes en negocios. Medicine. So Él dice, everyone has different las personas tienen diferentes caminos. El camino científico da muy buena recompensa porque tienes oportunidad de trabajar con la comunidad y de trabajar con tus pacientes, de trabajar con la gente. Ese es lo que es importante de trabajar con la ciencia. Pero there's a lot of en cada lugar donde tú trabajes hay muchas oportunidades. Necesitamos, tú vas, de donde tú vayas vas a ver diferentes cosas. kids or something. Of course you're going to. Vas a impactar de otras maneras. It's okay to choose your Está bien que tú elijas lo que tú quieres hacer. graduation party where they just Ahí se fue mi abuelo en mi graduación. remember so the first one was like brunette and I was kind of blunt. Esa es mi mamá, mi abuelo y mi otro abuelo. Todos estaban contentos cuando yo terminé de estudiar. And I started working because Entonces empecé a trabajar. Cuando tú terminas de estudiar, tú tienes que pagar. when there's dollars and you are earning in soles, Tenías que pagar lo que estudió. every sol is around 0. El sol es 0.3 en dólar. So an exam was like one El examen fue $1,000, otro examen $1,000, $2,000, el otro $3,000. class, it was Trae un 1,000 ticket para los Estados Unidos. everything Todo te va a costar. Lo que tú tienes que hacer es trabajar en algo que tú disfrutas. Porque si tú disfrutas lo que estás trabajando, entonces esto es que vas a seguir trabajando en cualquier. Vas a hacerlo, tienes que disfrutar. of course it's going to mean if they pay Eso you quiere decir, pero lo que te estoy diciendo es que tú vas a seguir inspirando para seguir trabajando. to do. So in this case, I En really este liked caso, medical education. I was faculty of Yo entonces era profesor en la universidad. Ese fue mi primer trabajo. De una vez que terminé el campo de medicina, el director de la escuela me dijo, tú eres muy bueno, ¿quieres seguir enseñando a otros estudiantes acerca de la medicina? Ese fue mi primer trabajo mientras estaba estudiando para el primer examen. second one of clinical skill was not really good, but El primer examen está ok, pero el segundo no está so bueno. that's one of the diplomas. Maybe is Ese es uno de los diplomas that have a lot of significance. que tiene mucho significado, pero no es el que me iba a meter It was a cardiovascular. one of the diplomas that my students Era un diploma que mis estudiantes gave to me. me dieron. So it was a recognition Eso fue un reconocimiento
de que él era el que estaba más comprometido, un hospitalista que estaba bien comprometido. Lo que te trata de decirte a ti es que los it's going to premios be not about who is going to give it to you, no en quién te lo who's da, giving that award, quién te está dando es qué tú vas a hacer con ese premio y cómo tú lo evalúas para ti, qué valor tú le das. Capaz que es el más pequeño de los premios, pero es el más importante para ti. Aunque la escuela no te dé un diploma al final del año, pero se importa en que tú te impactaste a la escuela, a tus amigos, que tuviste influencia. Ese es el mejor premio, aunque la escuela no te dé un premio. No necesitamos muchos premios para saber eso. to know that Necesitas saber que cada uno de ustedes tiene un valor y tú tienes lo que tú vas a lograr. No quiero que piense que es todo esto. actually doctors do that. Ujú. That's me in the jungle. Ahí soy yo en la jungla. Working at the beginning in a motorcycle. One of the Me tenía que technicians. reportar en una moto. That's my consult that it was next to a small river. Ahí donde mi consultorio, Uh, mi colega, in the left side, the bottom, was my first COVID vaccine. donde yo estaba dando vacunas. Chinese vaccine that first came out. Fue una de las primeras vacunas chinas que llegó a Perú. And then I went to do some rural service. I remember that. Fui a hacer trabajo rural. Esta foto del medio, And they're all with all dirt around because I con had to tierra. walk to- Tenía que caminar 2 horas de 2 a 3 horas hacia la jungla. Funny, but really Era como cómico cuando lo pensé, pero era algo que yo tenía que hacer. I went there. Yo fui ahí, les pregunté, les dije, ¿tienes algunos síntomas o fiebre o tos? Doctor, COVID is not going to be here. No, at COVID no viene para aquí a la jungla, no te olvides. healthcare center. Vete al hospital, ahí donde está. Pero siempre estoy tosiendo. Whole town. Yo tuve que probar a todo el pueblo y ya todo el pueblo tenía COVID. They didn't know, but Ellos no lo I sabían. told them, Yo dije, sí, tú tienes COVID, get some social tienes que separarse, o sea, no pueden, la distancia social. So, yeah, the thing is that when you go in Cuando some tú place, vas en algún lugar y tú crees que tú eres el más inteligente en el cuarto, te voy a decir que no va a pasar así. Tienes que conectarte con la gente, tienes que alcanzarlos. wonderful thing Y eso es lo maravilloso de trabajar con la gente o con los humanos. Tienen sus propios pensamientos, su perspectiva de la vida. Y la única manera de cambiarlos es perspective. para buscar su perspectiva. Feel for empathy or La empatía, but it goes more than pero va más que empatía. uh, we are not going to be able to Nosotros no podemos completely understand the mind of all intentar, person, but intentar de entender la mente de toda la gente como científico o un doctor, una enfermera o en otro rol que tengas, pero tienes que tratar por lo menos de entender la realidad de otros y ponerte en sus zapatos, ayudarlos lo más que tú puedes, siempre respetando la autonomía del paciente. So how you are connecting? Always ¿Cómo estás be curious. conectando? Siempre sé curioso, donde quiera que vayas, Facing something that you don't know that donde vas a much. encontrar con algo que no sabes tanto, haz preguntas, conéctate. The best way to La do it mejor is manera de hacer eso es ask someone that already que pregúntale a alguien que ya ha hecho, por ejemplo, si quieres ser con una enfermera, habla con una enfermera. ¿Cómo voy a hacer eso para estudiar? ¿Cómo eso te va a impactar si quieres eso para ti? okay, as I said at the beginning, Como dije al principio, puedes tener diferentes caminos. Si quieres ser un doctor, my father yo dije a mi abuelo que yo quería ser un doctor. Mi abuelo fue, no. all my family also Y toda mi familia
todos eran doctores y todos me dijeron, no, 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 no seas un doctor, es una vida diferente. Muchas llamadas por teléfono. Outside of that, also I was in the middle of a party or of Y eso también lo experimenté, porque cuando yo era pequeño, estaba en una fiesta y mi abuelo tenía que salir porque tenía que hacer cirugía, o mi tía tenía que ir porque la llamaban. La pregunta es, ¿qué es lo mejor para ti? be informed about how you can change. Y también cómo tú puedes cambiar, qué diferentes caminos tienes para no todos los trabajos o todas las metas tienen el mismo camino. Trata de ver, conéctate con gente, hablar con gente que está ahí. La gente es lo que es importante. Cuando tú puedes, conéctate con gente Opportunities. para las oportunidades. So I also did some research. Pero también hice investigación para venir aquí. Hay muchos pasos que hay que completar en tu resumen. It's far away from that, but I did some research. Pero también hice investigación Medicine at the end of en la escuela de medicina. experimental Estaba haciendo más investigación experimental, high school probably you already know about cells and how they produce como protein. las células, cómo producen proteína, cómo estaba trabajando con eso y viendo cómo esto crecía, cambiaban, la célula cambiaba y el antibiótico para poder ver algunos antibióticos nuevos, mejorarlos. Agreement with one of the hospital, one of the universities, University of Camerino. Con la That's Universidad de team. Camerino y ese es mi team. And that's also something important for you. Y esto también es importante para ustedes, cualquier campo que tú quieras hacer, tú tienes que tener un mentor. El pastor puede ser tu mentor, el maestro puede ser tu mentor, tu familia puede ser tu mentor. So the mentor El mentor es alguien que giving knowledge to you. sabe más que solamente darte conocimiento. Es alguien que va a estar parte de tu vida, que te va a ayudar a descubrir algo que está dentro de ti. Todos de nosotros tenemos algo que somos buenos. La gente lo reconoce. Tell people, Dile a la gente que para qué soy bueno. Tú eres bueno para hablar. Ok, let's start working. vamos a empezar en eso, en hablar. You don't need to be the Tú no tienes brightest que ser star in high school. la estrella en el liceo y sacar todo. Enfócate en lo que vas a hacer mejor. Si eres bueno en hablar, entonces habla. The other thing, it doesn't matter. Because what you're going to give you What- at the end of the day, Lo que va a hacer al final del día son esas so cosas que tú ya tienes, son los mentores, son los que te van a ayudar a descubrir eso que te tienes adentro. that's also why I put my mentors. Por eso también puse mis mentores ahí y mi amigo Roberto, que él está en Stanford ahora. In Cincinnati, was- Lo vi en Cincinnati, estaba en neurología. I'm always connected with them. But also, this is also research. Pero esto también es investigación. More clinical research, and it's kind of the things that Es lo que estoy haciendo ahora, investigación clínica. ribosomes and genetic He modification. trabajado con ribosomas y el cambio genético en los genes. One of my mentors also Y también research. mis mentores ACC, American College of Cardiology, working Montefiore, one of the biggest. con el que está mayor en cardiología en los Estados Unidos. Everyone is going to be your mentor. Y tienes que ver quién va a ser tu mentor. Going to impact the next step. So is the same thing in medicine. Eso también es lo mismo en medicina. Remember ¿Cómo te acuerdas de todo? ¿Cómo te acuerdas all this stuff. todos estas datos? So
Está todo conectado. Siempre estás practicando. Same thing happens in Lo mismo pasa en la vida. research is Estás haciendo investigación en medicina. like this one. You're going to apply more of the Vas a aplicar el conocimiento allí de ciencia clínica. No tengas miedo de cambiar. Eso es lo que quiero entender, que no tengas temor de cambiar. Si necesitas hacer otro experimento y no sé tanta experiencia, encuentra a alguien que tiene experiencia, que te puede ayudar. And also this. Oh, sorry. Also this is also Y esto también es investigación. master in education. Also Hice una maestría en educación, papers. escribí un papel, But it's also pero research también fue in investigación en algo que no era ni siquiera relacionado en medicina. will learn that Es algo que tú vas a aprender, que cuando tú estás en el campo científico, no vas a estar divorciado de otros campos. Si quieres ser un abogado o doctor, puedes estudiar medicina legal. Si tú quieres ser un supervisor o en negocios de medicina, puedes hacer también, tú puedes también estudiar medicina y estar en el campo de la medicina también, de negocios. Si quieres pacientes, si quieres tener tus propios pacientes, para todo puedes hacer medicina interna. Si eres apasionado en cardiología, como yo, puedes ir a un cardiovascular, un campo cardiovascular. No vas a estar, yo hice educación, yo educo a mis pacientes y también eduqué a mis estudiantes, me educo a mí mismo para aprender y también aprendo de mis pacientes. El mejor maestro es el que también aprende de otros. everyone is going to teach you something. Todo el mundo te va a enseñar algo. Tienes que tener los oídos abiertos para poder escucharles. And that's my last part of Esto es lo último de mi hablar de mí. Ahora voy a hablar, después voy a hablar de hipertensión, pero este es el hospital donde yo trabajo en el Bronx, SBS. Pueden ir, ese es mi amigo Alejandro. Él también es un doctor y él es mi doctor. Yeah, well, he's in the same clinic. Él está en la misma clínica que yo. I'm there with my friends. Ahí estoy con mis all over the amigos por todo el mundo. Tengo mucha diversidad de amistades. Allí también hay más de 32 países en ese hospital. Tengo amigos de Nepal, de Japón, de Alemania, de Polonia, de Perú, Argentina, Panamá, Dominican Republic, de República Dominicana, Puerto Rico, but also Puerto Rico, pero de Estados Unidos, Canadá, de todas estas, Corea, Japón, etcétera, etcétera. that's one of the things. Esta es una de las cosas. Estamos hablando de nuestra comunidad, pero siempre está abierto a aprender también de otras culturas y otras comunidades. You will see that a lot of things that we think, Tú vas a oh, hacer muchas cosas también. the people that are from Nepal, they're really far away from that. Esta gente en Nepal que están bien lejos, que tienen algo en común. Nosotros tenemos mucho en común con ellos. Sus tradiciones, cómo ellos enfrentan la vida. Ustedes van a tener muchas sorpresas cuando tratas de hablar con gente de otras culturas. Sé abierto a escuchar las otras realidades. So that's a little bit of me. That's one of the awards I got last Ese year. es uno de los premios que me dieron por liderato del año pasado. Ella estaba muy contenta de estar aquí para estar con esto. Y hoy vamos a hablar acerca de hipertensión, de la parte científica, algo que estamos encontrando en cualquier país, en mucho lugar. Hipertensión. ¿Cómo se ve esto? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna vista? How's a patient with hypertension? ¿Cómo alguien con hipertensión? ¿Cómo se presenta? What do you think? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Any thoughts? Ok.
I think that believe that they call it the silent death. Yes, of course, yeah. And that's a really good answer because there's no much symptom. sí, porque no hay ningún síntoma de hipertensión y por eso es que necesitamos hacer la investigación y desafortunadamente los hispanos en la gente morenos, en los que más tienen la hipertensión, Also, también unfortunately, desafortunadamente porque es una de las comunidades donde no tratamos los pacientes. it's a bad combination. Es una combinación mala porque no miramos de hipertensión, Hypertension is a amount of hypertension that you'll find. porque es una hipertensión, es algo que vemos mucho. Es como cuánto el porcentaje de ahí in the Hispanic en los hispanos y los morenos por fisiología, genética, la comida que se come. We have really good food and Peruvian La comida en Perú tenemos, yo soy muy orgulloso de mi comida en Perú, blood pressure. pero sí esas comidas traen la hipertensión, Everything with a good measure is going todo en buena medida to be okay to va a estar bien. and I know that last talk it was from obesity. La última vez hablamos de obesidad y diabetes también, Also related. y esto también está en la dieta. Es relacionado no solamente con un doctor especial, sino medicina Basically, ay Dios mío, interna. basically, everyone. Tenemos que chequear a toda la gente. Cada vez que tú vas al médico, al doctor, después de la edad de 18, te van a tomar la presión. That's what. Eso es lo What que we have es. to differ is to go to the doctor because Todo lo que tienes que hacer es ir al doctor. Si no vas al doctor, entonces no te pueden medir la presión. Lo otro es también tener estas máquinas que están aquí que vamos a chequear la hipertensión. usually it's a lot of guidelines there. Probably they're going to share you. Hay muchas cosas que vamos a ver. The blood pressure is correlated with your diet. La presión está correlacionada con tu And also, actividad it's going to be related to genetic. y también en genética y lo que comes. High blood pressure also. Also, it's correlated with other diseases that are También está relacionado a otras personas. say obstructive sleep apnea. So También apnea del sueño. someone is snoring a lot, Cuando vemos que alguien está roncando mucho, ellos tienen, eso les va a poner hipertensivos. Hay muchos factores que pueden ser relacionados con la hipertensión. Tu doctor es el que tiene que investigar cuál es the problem and try to el fix it. problema y tratar de arreglarlo. Always Siempre esté consciente que tu doctor the best solution. está tratando de buscar la mejor solución para ti específicamente. So basically, Básicamente, we can do this on the screening. We can do all the podemos hacer, high pressure. la presión del ojo, otras maneras de ver They have some risk factors. cuáles son los factores de riesgo. Es más prevalente en los hispanos y la comunidad afroamericana. Tenemos This patient might este paciente have tiene más more prevalence of prevalencia de tener hipertensión. or screening. So now the fun part. Who wants to? ¿Quién quiere ser voluntario? So yeah, first, this is symbolic. Esto es simbólico. But wanted to get rid of my white coat because most of the patients they got their blood pressure up just because seeing the white. Mucha gente cuando ven la chaqueta blanca, ya automáticamente les sube la presión. Una de las cosas que necesitan tener, si lo quieren hacer en tu casa, José. Yeah, estamos aquí con José. So you will need one of these. ¿Necesitan uno de estas máquinas?
these machines are going to Estas connect with our cup. pueden estar conectadas con Other pulse like this. automáticamente con el medidor de presión. Ones are connected. Es mejor los que están conectados a tu brazo en vez de en la muñeca. Es mejor porque los que están en la muñeca no son muy So first we have buenos, to o sea, do lo hacen, pero no lo hacen con la medida también. Tenemos que tener un paciente que está tranquilo, que ha estado sentado por más de 5 minutos. HNA and also Estas son las reglas de que están como de estar, tiene que estar ahí sentado, tiene que estar al mismo nivel como la mesa está ahí, same label. al nivel del brazo, At the same- para que esté al mismo nivel. Así no tiene que hacer ningún esfuerzo para medir su presión. Tiene que estar calmado. Tiene que no haber tomado café, no cigarrillos, 6 hours. 5 o 6 horas. Just don't feel the pressure. No te sientas presión, no sientas ninguna presión. Mira, okay. So yeah, most of our and La that's something mayoría- to take consideration because sometimes Esto hay que tomarlo en consideración, porque mucha gente, tengo la presión bien elevada, pero han estado caminando o haciendo ejercicio, o están estresados, o recién tomaron una taza de café. over the top of that, they're Y encima de eso vienen aquí y ven al doctor y con una corbata y una chaqueta del laboratorio blanco y eso les sube la presión. say, hey, why you have high blood ¿Y pressure? por qué You know, tienes something alta feels- presión? Sometimes it doesn't like it's not our fault. It's No just- es la culpa, es la situación. So that's why it's important to do it at home. Por eso es importante hacerlo en la casa. Si yo veo alta presión, If I see that my blood pressure si yo veo una alta presión, yo te digo, ok, también es enfrente de todo el mundo aquí. so it's okay. Está Okay, bien. I just want you to know how to do it. Yo quiero que ustedes sepan cómo se hace. So here, the instructions are basically that he must be on rest. He has Tiene que estar descansando, tiene que Por- me ha estado escuchando hablando por 40 minutos. Ya descansó. Vamos a drop this line. voy a dejar el micrófono. Okay. So we have the cuff here. It has the- Aquí está las instrucciones. No sé si las pueden ver en el medidor de presión. Si los puede verlo, le dice cómo ponerlo, donde la arteria, donde tiene que estar. Y esto va a medir. ¿Qué va a medir? Va a apretar el brazo hasta que So after the flow is completely out, the machine is going to va a empujar so the blood are going cuando hasta que la sangre empiece a fluir. Maneja dos cosas. El número de arriba sistólico y el de abajo que es distólico. La sistólica va a ser el que va a dar a los órganos que estamos pensando si es elevado. Sí, the first one or is it when es el primer golpe es cuando la contracción del corazón y la distólica cuando el corazón se dilata, se relaja. A veces tenemos presión elevada, predominantemente distólica o sistólica, pero también algunos pacientes si tienen complicaciones, son mayor de edad, pero también puede ser que la sistólica o la distólica esté más elevada. La que tú te tienes que acordar en ti es la consideración cuando estás midiendo esto, es la sistólica. feel the right side of that side of the heart? Solo le va a tomar la presión ahora, está poniendo su brazo derecho allí adentro del medidor de presión. Está poniendo la línea donde va con la arteria y ahí lo está apretando para que mida. Y ahí ahora va a tomarle la presión. Lo conectamos a la máquina. El brazo tiene que estar relajado. Empezamos con la máquina.
automáticamente va a tomarle la presión. Y le dijimos, vas a sentir que te aprieta, va a dejar de apretarte. Puede ser que sientas un poquito como que se te duermen los deditos o el brazo, porque el fluir. Y entonces chequearemos la máquina. La máquina te va a dar dos valores. La sistólica, que es el número de arriba, y distólica, que es el número de abajo. Esto está bastante bien. 131 sobre qué? No pude escuchar, disculpen. 131 sobre 71, maybe. Lo otro también es el corazón, el pulso, y también está bueno. ¿Cómo sabemos si la presión está elevada? Si es buena o mala. Tenemos esta tabla. La verde es normal. Si está amarillo es porque está un poquito elevada. De 1,20 a 1,29 las sistólicas. No todas las personas van a tener eso, los medidores de presión no van a tener eso, pero verde es la sistólica menos de 120 y la distólica menos de 80. Elevada. De 20 a 29 y la distólica menos de 80. Lo que dice hipertensión 1 es de 130 a 139 y 80 a 89. Puede que tú tengas cualquiera de eso, esto o aquella, puede ser que tengas uno o el otro. El nivel 2 de hipertensión 140 o alto o 90 o alto. Y una crisis hipertensiva, el sistólico más de 180 y el distólico más de 120. Usualmente, alguien que tiene una crisis hipertensiva hay que ponerle en 2 medicamentos. Ya alguien que sea 1,40 tiene que ya estar tomando 2 medicamentos de hipertensión, aun si fuera la primera vez que están mencionando. Nosotros no sabemos quién es hipertenso. Es importante, la única manera de saber, perdón, es ir al doctor y tomarse la presión. Esta es lo último que voy a hablar. ¿Cómo reconocemos un ataque al corazón? Porque esto es una emergencia médica. Es muy importante. Hay algunos síntomas. Uno es que se van a agarrar el pecho, y dicen, tengo una sensación de presión por más de 20 minutos. Muchos lo describen como que tienen un elefante sentado en su pecho. Si alguien describe, así es como se describe muchas veces, también van a sentir un dolor que se extiende o se mueve al brazo izquierdo o la quijada, y a veces como que fuera algo del estómago, abdominal. Eso también. Y también tienen como dificultad. Pues sería, si pierden la conciencia, no, pero siempre, por favor, llamen al 911 para el mejor, tratamiento iniciativo es la aspirina. Le van a dar una aspirina. Ya los de emergencia están inmediatamente, es lo que van a hacer, y lo van a llevar a un hospital. Ahora, si tienes una arteria bloqueada, cuando llegas sabemos algunos, hay gente que van a desbloquear esa arteria con un cateterismo que va al corazón. Y después pastillas para el resto y te tienes que modificar tu manera de vivir. Y la otra que es muy importante es
recognize and it's part of también, que esto es bien importante que ustedes reconozcan, is going to be es, also a stroke. es Recognize a stroke. un Easy, evento there are several cardiovascular cerebral. that is going Y esto es muy importante to recognize. que lo tienen que reconocer. Puede que tengas una desviación de las biopsias de una parte de la cara, está despareja, ¿verdad? Y también puede ser tu brazo, Drop of the que si no puedes levantar uno de los brazos, ¿verdad? you have like any problem Y si tienes un problema vascular en el cerebro, affect te va a afectar no solamente la cara, sino también la parte lateral, el brazo, para ponerlo así. Pero si ves esas tres cosas o dos de esas cosas, esa persona está teniendo un evento vascular cerebral y es muy importante. Y eso lo puse ahí porque esto está relacionado a la hipertensión. So tienes que saber eso, cómo reconocerlo. my 10 recommendations of Mis my 10 recomendaciones es perder peso, aunque sea 1 kilogramo, exercise ejercicio. how much we Ahí te dice cuánto, ¿verdad? Cuánto tienes que parar. Si pierdes 1 kilogramo, como 2 libras, so every 2 pounds cada 2 libras que pases, va a bajar tu hipertensión. Ejercicio change of habits. también es cambiar tus hábitos. Caminar, no es que tengas que hacer, peso o otras cosas, sino solamente caminar o ser más activo en vez de estar, te va a ayudar. También necesitas de 30 minutos por día, por lo menos 5 días para bajar. Diet, Comer una dieta saludable stage, y después que se llama DASH, que es el tipo de la dieta mediterránea para bajar la presión. everything is reduced the salt consumption. Reducir la sal. We need to talk a lot about Tenemos salt que hablar consumption. mucho de la sal. It's really difficult because you Es say 2 grams of difícil porque 2 gramos o menos, like no sabemos menos de unas en todo el día. fact of things that are soda or whatever. O la soda, todo tiene sal, mucha sal. Difficult to Es come, but muy fácil muy difícil de obtener, pero hay que hacerlo. Y limita el consumo de alcohol. Of course, smoke, Definitivamente, si fumas, eso es lo peor. even baby. Aún el vaping, el vapor, si puedes pararlo, deja de pedirlo. Mídete la presión en tu casa. People that is older Hay than 40, gente, si hay gente que si eres mayor de 40, debes tener uno de estos para estar en tu casa para tomarte la presión. Porque puede ser que estés hipertenso. Baja el estrés. Yo sé que es difícil, ¿no? Todo el mundo tenemos mucho estrés, pero tenemos que bajar el estrés. Por lo menos trata de relajarte. beautiful. This city is beautiful. Esta ciudad es linda para caminar. Yo he estado caminando mientras esperaba. Muy bonito, muy bonito. Sí, caminen. New York is more stressful. En Nueva York es mucho más estresante. Y tengan un sistema de ayuda, de soporte, tu familia, esposo, hijo, padres, amigos Siblings, everything. o alguien o hermanos And a good way to reduce the stress. para also. bajar el estrés y también entonces para un sistema de soporte. Si tú sabes que tu papá o tu mamá tiene hipertensión, bueno, vamos a ir a caminar o vamos a hacer ejercicio. Ayuda a tu papá o tu mamá. Modifying Sé un modificador. actor or actress. And Y, maintain a good pattern of sleeping. y mantén un buen patrón de dormir. Y esto es difícil para mí. Yo no duermo tanto, pero por lo menos dormir 6 horas, pero que tengo muchas cosas que tienes que dormir por lo menos de 7 a 8 horas al día. A la misma, todos los días, que saber que vas a la cama, no vayas a la cama a mirar televisión o quedarte en tu teléfono o leer mucho las luces y todo eso. Ve a la cama para dormir. Alter your circadian. Eso cambia tu sistema de dormir y se te va a hacer peor. Y eso te va a subir tu presión. So, let me check.
that's all. Thank you. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por mandarme y ha sido un placer hablar.